bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, el programa streaming del Montevideano Laboratorio de Artes, como todos los viernes, junto al escritor Hugo Giovanetti Viola. Hola. Y hoy, maestro, justamente hoy, 24 de agosto, nuestro 13º aniversario, que es un lindo recuerdo por la Fundación Montevideano, pero a nivel social volaba todo. Se caían los árboles. Y engalanamos la noche aniversario, nada menos que con un invitado de lujo, un referente del canto popular uruguayo, el señor Rubén Olivera. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá después de varias pasadas de viernes. Bueno, aquí estamos juntos. Bueno, maestro, creo que para la presentación la persona más letrada para tal cosa es usted. Sí. Yo tengo una anécdota personal. Cuando la médica uruguaya estaba allá abajo en Mercedes y creo que era Julio Reayol, había nacido mi segundo hijo, y crucé el boliche de enfrente y me acuerdo que abrí un diario y había salido tu primer disco. Y yo pensé, Rubén Olivera. Con el tiempo me di cuenta que ahí estaba A Redoblar. Claro. Y hace poco tiempo tuvimos acá a Mauricio Ubal. Y estuvimos historiando, cómo de alguna manera se conjuntaron tan jóvenes, ¿no? Sí. Para generar algo que nosotros la palabra mito la utilizamos en el sentido de una construcción cultural que necesita un pueblo, ¿no? Hay gente que dice que un mito es como una mentira. Un mito es algo que jalona una cultura que puede estar vacío o lleno de realidad. Y es una canción mítica. Va a quedar A Redoblar. Y precisamente, tal vez, cuando vos verás cómo enganchás, cómo se juntaron para hacer A Redoblar, pero el dato que tengo de un reportaje que vi es que la frase A Redoblar la tenías vos. Sí, en esa... Yo estuve en Argentina del 72 al 78. Cuando volví en el 78 me empecé a conectar con toda la gente de acá, o a reconectar, y ahí fui a ver a los que iban cantando, al grupo, conocí al Choncho, ya antes conocía en algún viaje a Corina Aronian, y el Choncho Lazarov ya estaban con Canciones para no dormir la siesta en el Teatro Circular. Sí. Y él estaba haciendo la música de una obra de teatro para niños que se iba a hacer ahí. Entonces nos ofreció a Mauricio y a mí, que él nos había presentado un poquito antes, ser intérpretes de esa música para niños. Entonces ahí empezamos a vernos con Mauricio en los ensayos, ¿no? Y simultáneamente varios solistas que nos íbamos conociendo. Nos juntábamos, me acuerdo una vez en el viejo NEMUS, Núcleo de Educación Musical. Sí. Es el primer instituto que incorporó la música popular, fundado por Daniel Biglietti. Sí. Creo que lo fundó en el 68, 69. Nos juntamos en el NEMUS en ese año, fin del 78, comienzo del 79. Que estaba Negrazo y que Mauricio decía, y todavía nos llevaban facturas a nombre de Biglietti. En el NEMUS, decís. Sí. Mirá. Porque no lo habían borrado de la factura. Mirá vos, sabía eso. Y en esa reunión estaba Laura Canora, estaba Montevideo, que era Fernando Cabrera, con Pacho Martínez y Daniel Mañone. Y ahí se formó el grupo Rumbo. Se reunieron varios, fueron llamándose y se formó el grupo Rumbo. Y ahí en las relaciones dijimos, cuando estábamos, el Rumbo iba a hacer su primer recital en el Teatro Circular, estábamos con Mauricio ensayando, y quedamos en hacer un espectáculo, el grupo Rumbo y yo como solista. De ahí que mucha gente ahora me dice, cuando estabas en el grupo Rumbo nunca estuve, hicimos ese recital. Y bueno, por supuesto, grandes amigos hasta el día de hoy. Y para ese recital, Mauricio tenía un poco la idea del disco Todos detrás de Momo, de los Olimareños, como disco temático, que empezaba con una presentación, un disco... Una maravilla que fue un gran fracaso. Exacto, económico, ¿no? Que todos
ellos mismos, Pepe y Braulio, en las entrevistas dicen que es el disco que elegirían de los solimareños, ¿no? De los más vanguardistas en la historia de la música popular uruguaya, ¿no? Vanguardia en relación a la murga canción. Bueno, ese disco temático que empezaba con una presentación, terminaba con una retirada. Mauricio tenía una canción que se llama Para abrir la noche, Sí. que fue el nombre de su primer disco. Y bueno, estaba Jaime, que había recién lanzado su segundo disco, Para espantar el sueño, con la canción Retirada. Se va sobre la murga, ¿no? Y ya veníamos, a mí me pasó, que es muy interesante, ¿no? Que cuando vine en el 78, a fines del 78, que Choncho nos dijo, bueno, ¿quieren tocar? Bueno, me dijo, las músicas son así, empezó a pasarnos, y me pasó una marcha camión. Y yo no la sabía tocar, me dio una vergüenza enorme. ¿Cómo yo no sé tocar esto? Después con el tiempo me di cuenta, no, es que nadie tocaba, no existía en la guitarra el toque de marcha camión que Jaime había inventado en su primer disco, Candombe del 31, en la canción Cometa la Farola, que es la primera vez que suena una guitarra tocando marcha camión en la historia de la música popular uruguaya, porque recién... no lo tenías. Claro. Qué dato. Claro, los solimareños hacían candombe todavía en la guitarra. Claro. En las canciones. Yo pues sabés que siendo profesor de guitarra, cuando me empezaban a pedir las murgas, yo tampoco sabía qué hacer. Y en un cancionero que salió con ediciones de uno, Fernando Cabrera lo traía escrito. Claro, hacía tunda, tunda. Era redoblar la que puso ahí en ese cancionero. Y ahí lo aprendí. Ahora vamos a refrescar a los amigos que nos siguen, sí. Que en su mayoría estamos hablando en plena dictadura, años 77, 78, claro. que el hecho de juntarse y hacer esta cosa en la música ya era un acto de resistencia. Mirá, eso lo teníamos muy claro, que estábamos para eso, digamos, ¿no? Era una... todo el tiempo convivíamos con eso, ¿no? Recuerdo cuando hicimos en esa etapa, ¿no? En donde con Mauricio, para redondear un poco, que dijimos, bueno, hacemos el recital juntos, Rumbo y yo tengo una canción que se llama Para espantar el sueño, sería la entrada, yo estoy haciendo una murga para la retirada, digo, mira, yo también, como me quedé con lo de Choncho, bueno, lo de Jaime, los recuerdos de los solimareños, los que iban cantando hacían la retirada de final de ese disco, Noche o Suena Antigua. Sí, me acuerdo. Ahí está. Entonces ahí, como tú decías, yo le dije, yo tengo la idea que se repita la palabra redoblar, que hable de muchachos, como cosa relacionada con el tango. Mauricio dijo, yo tengo un verso que es porque el corazón no quiere entonar una retirada. Bueno, ahí nos pasamos melodías y empezó el asunto, ¿no? Y eso que te decía de que Jaime en el año 77 previamente había sonado por primera vez, había inventado el toque ese de marcha camión, yo no lo sabía tocar, me dio vergüenza y a la vez obviamente curiosidad, y bueno, de ahí salió un poco salió la idea de redoblar, nos vimos que la gente se empezaba a reiterar, yo a veces lo he contado en alguna entrevista, ¿no? en el ciclo de recitales, y muchos nos decían, venimos a escuchar esa canción del final, ¿no? Empezó como a darse eso. Sí, inclusive antes de grabada, nos decía Mauricio. Antes de grabada, sí, claro, se grabó. Eso es lo raro, ¿no? Claro, había otro devenir del público, ¿no? Ahí está. Sí, había otro interés, y yo iba a decir, que se me fue, ¿no? De que en esas mismas bambalinas, Canciones para no dormir la siesta, siempre contaba Walter Reino, de que una vez dijeron, está Alén Castro, que era el encargado de la parte de la policía de cultura, digamos, era el que iba a vigilar, porque alguien había denunciado que ese espectáculo, Canciones para no dormir la siesta, cantaba una canción que era El botón de la botonera, ¿no? Entonces, cuando salió Alén Castro, Walter Reino fue corriendo atrás, y cuando Alén Castro fue y agarró el teléfono y llamó, y él escuchaba, que decía, yo no escucho nada, decía, particular, por lo cual tenga que prohibir este espectáculo, y dice, pero vamos a seguir vigilando. Eso eran las coordenadas de la época, que tú decías, de resistencia. Ese era el corto. ¿Cuál decís? El botón. El botón, no, creo que no es, creo que es de Venencio, Gonzalo Moreira, Nancy, anda por ahí. Creo que no es del corto. Qué bien que la metieron, ¿no? Sí, claro. Al botón de la botonera, chimpum fuera. Sí, yo lo recuerdo. Bueno, también para ilustrar un poco, todo esto que se está fermentando en el año 78. Esto era 78, claro, el recital con Rumbo fue en el 79. ¿no? En el 79. Toda esta música, estas personas, tú, lograron ser quien encauzó a través de la música todo lo que fue el fermento
estudiantil, los primeros de mayo, fue el que acompañó toda esa efervescencia social, ¿no? Todo Rubén Olivera, bueno, casualmente estabas hablando del Teatro Circular, qué lugar histórico, Claro, porque ahí fue el taller taller Torre Torre García. claro, claro. Y esto que tú estás diciendo, que vos lo dijiste, ya a redoblar tiene una característica de mito, cultural. ¿Tú sos consciente de eso? Sí, ese es un lugar común, pero creo que toda aquella persona que le tocó, que algo que creó sintonizara con un momento y se potenciara, que a veces no tiene que ver incluso calidad puede haber muchas canciones de mucha calidad, pero hay ciertas circunstancias que hacen, ¿no? La 30 la tomó de Leitmotiv, la volvió a poner en la Guerra de las Malvinas, después se volvió, el Frente la volvió a tomar, ¿no? Siempre es un agradecido que eso ocurra, pero también se vuela de las manos, ¿no? Claro. Uno la ve como los hijos, ¿no? Eso vino de mí, pero no soy yo, ¿no? Tiene su vida propia y tiene su propio vuelo, ¿no? Es hermoso. Nosotros estábamos preocupados en trabajar, hablar con Mauricio, contigo, porque yo te decía el otro día por teléfono que las épocas no son ni buenas ni malas, son épocas. Pero vivimos momentos, y siempre vivimos momentos de crisis, ¿no? Eso, de que hubo tiempos mejores. Bueno, ya Manrique se encargó de... pero hay un alarmante olvido de ciertos referentes. Yo doy clase de guitarra hace 51 años, tengo 70, empecé a los 19. Y acá no saben quién es el Darno, los pibes que vienen de 18 años, ¿no? Entonces se nos hace imprescindible rescatar la historia de los referentes de distintas épocas. Sí, eso es muy complejo, ¿no? Es un complejo el hecho, yo he escrito y he dicho en algunos lados, ¿no? Como que los países de mercado pequeño, en el sistema de lucro en el cual vivimos, que no hacen dinero con su pasado, consumen los oldies ajenos, ¿no? Y no consumen sus propios oldies. Que eso es un problema complejo que va más allá de que se le obligue a un estudiante del liceo a conocer quién era Citarrosa, porque está obligado a conocer algo que está al lado de él. Es un complejo que tiene que ver con la educación formal, con los medios de difusión, ¿no? Que cuando el Estado financia a un músico que salga a un lado, ese músico está apoyado por los medios, ¿no? Es todo un puzzle ahí. Bueno, justo en una noche como hoy, claro, de festejo de oldies boludos. Claro. Sí, no tiene por qué ser boludo, ¿no? Pero una vez en un seminario que hice con Héctor Tosar, ¿no? Un músico, Nada menos. él decía que a la música llamada culta o clásica, las nostalgias se soñaban en alemán, decía, un poco en italiano, ¿no? Un poco en francés, un poquito en ruso, ¿no? Y bueno, las nostalgias de la música popular se sueñan en inglés, básicamente, con algunos pedacitos que no está mal, o sea, ¿no? No, yo digo boludo la noche de la nostalgia, porque si estás recordando los Beatles, está fenómeno. O a Bob Dylan. Pero me parece peligrosísimo ese festejo de una nostalgia que es bajoneante, ¿no? Es como no mirar la perspectiva hacia el futuro, sino regodearse un poco. Y además está rodeado del negocio. Sí. Pero bueno, siempre hay que respetar, digamos, ni bien hay una impronta emocional que alguien incorporó con algo, ¿no? La impronta es eso, ¿no? El imprinting, la impresión, ¿no? Alguien que, como decía el fundador un poco del concepto, ¿no? Como el patito que nace y ve a la gallina y se va detrás de la gallina, y genera relaciones afectivas fuertes. Eso ya es digno de respeto, ¿no? Lo que no quiere decir que uno no haga una visión crítica de eso, ¿no? Claro, no, y además que debe ser una cosa generacional, por ejemplo, a mi edad, 56 años, el ejercicio de la nostalgia me es extremadamente triste. Por esto que hablábamos, ¿no? Década del 80, 70, pero habrán nuevas generaciones que no vivieron esa etapa, que ya el ejercicio de la nostalgia, que personalmente el ejercicio de la nostalgia me parece, comparto con Hugo, ¿no? Es un ejercicio nostalgiar, es quizás darle valor a un pasado cuando nuestra cultura, el aquí, ahora y el futuro. Sí, pero las nostalgias uno la puede pensar como esa ida hacia un pasado consolador,
idealizado muchas veces, como uno va, como dicen que los que se mueren en la nieve de frío que ni se dan cuenta que se mueren, pero uno puede ir a la nostalgia para tomar elementos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Para recordar. Bueno, eso lo dice la canción de Jaime. Y me hizo acordar la La canción. nostalgia es espejismo nomás. Sí, a Y veces nos ayudan a andar. Claro, bueno, todo En lo- ese sentido, sí. Por eso, ahí va. Y también me hizo acordar tu canción, la que habla del elefantito. Bueno, con por el- ejemplo, eso es Ese una canción que se conecta emotivamente, he visto con mucha gente, Claro. que habla de una casa clase media del siglo XX, Sí, ¿no? totalmente. De un tipo ¿no? de casa, para los que tuvieron casa, porque hay gente que puede no haber tenido casa, que habla de ese, ¿no? Que uno habla de la identidad, pero la identidad es un concepto heterogéneo, o sea, en realidad son muchas identidades, la gente reconoce y disfruta cosas de acuerdo a su estatus social, a su época. Entonces, en ese sentido, yo siempre parto del respeto de la nostalgia de los demás, la mía que no me la toquen, digamos. Yo Sí, disfruto y mi en nostalgia. interiores hay algo más fuerte, que es como para mí, es casi como un paradigma de lo inmaculado. Claro, sí, sí, Porque sí. es todo Exacto, limpio, claro, claro, por eso, el claro. reparto de la blancura. Ujú. Y yo noto que tú trabajas mucho con el iceberg. Ujú. En casi ninguna canción nombrás el motivo central de la Sí, canción, ¿verdad? que queda oculto y es desde Hemingway hasta Ujú. la sugerencia, pero lo que hace efecto es lo que está debajo. Ujú. Entonces esa canción a mí me genera una gran resplandor de pureza, Ujú. Bueno, pero es una canción, ¿ves? Que va para atrás. que ya va para atrás. Cualquier creador, la fuente principal, una de las fuentes principales de la cual toma es su infancia. Claro, ¿no? Claro. Y tanto sea para entender el presente, ¿no? Como para proyectarse, ¿no? Y disfrutar de aquellos recuerdos, a veces idealizados. A veces uno rasca un poco, como decías vos, no era nunca nada, Claro, Eso. es un deber civilizatorio revisar los mitos, Ujú, sí, ujú. porque hay mitos que se venden y mitos que nos imponen Claro. y mitos que hay que revivirlos. Ujú. No te olvides que estamos en un cuartel artiguista. El mito artiguista que a nosotros nos obsesiona Ujú. como eje generador de la comunidad oriental. Ujú. ¿Cuántas veces está semioculto, Ujú. Sí, sí. Transversado. Sí, claro. tergiversado? Uruguay tiene suerte porque hay otros países que cuando el Estado-Nación de corta historia toma sus referentes para considerarse un Estado-Nación, eligen, no tienen a quién elegir, ¿no? Uruguay No tiene, tiene. digamos, ¿no? Él tiene a Artigas, tiene a Eduardo Fabini, tiene a Laura Yetarán, ¿no? Que son todos referentes poco conocidos, ¿no? Julio Rey, sí. Bueno, sí, ahí está, ¿no? Que son de Elvira verdad. Agustín y son- Lotreamont. Bueno, por eso. Yo le llamo los capitanes del vuelo, Odulio Varela. Claro. Hay una grandeza oriental que nadie la puede ocultar. Ujú, ujú. Mezclado con una república que nació, que tú nombras en una canción, que yo después te voy a recordar, Ujú. si hubo demasiada traición, ¿no? Ujú. Ajá, claro. Sí, Si sí, sí. faltó astucia o hubo demasiada traición. Claro, claro. Sí, sí, hasta hoy estamos pensándonos, ¿no? Desde el año 25, cuando hubo que decidir ser provincia cisplatina a lo Brasil, o decidir ser Uruguay como a lo Inglaterra, ¿no? O lado oriental de la Junta Argentina, ¿no? Que terminamos siendo a lo inglés, ¿no? O sea, todavía estamos Y digitados por la logia Lalparina. también, claro. Bueno, pero eso lo explicaba el Tucho Metol Ferrer, que era un gran... Él explicaba cómo el imperio inglés se dedicó a promover las revoluciones que dejaran dividida a Sudamérica. Ujú, claro. Y claro, si lo entendés desde el punto de vista de ellos, un imperio no quería un continente fuerte como pasó con Estados Unidos, que lo perdieron y quedó todo unido. Claro. Y acá no querían. Claro. Se están cumpliendo ahora 50 años de casi todos los libros, esos de títulos magníficos, ¿no? De Uruguay como problema, Exacto. El impulso y su freno, Reina Reyes, ¿para qué futuro educamos, no? Una pagadita de título, ¿no? Sí, Para sí. pensar al país, ¿no? Y que el Tucho en el 2009 nosotros colgamos una nota que hizo un prólogo para un historiador argentino que le da más pelota a Artigas que nosotros. Y el Tucho dice radicalmente que la salvación del Uruguay es la vuelta de Artigas. Ujú.
Y su hijo, Marquitos Metol, que está ahora de secretario de la Fundación Metol Ferré, él nos decía en un reportaje que se va a producir. Ahora no lo podés concebir, especular de qué forma, si es a través de lo partidario político. Yo personalmente pienso que está en la cultura popular, esa llamada vuelta de Artigas. Pero el Tucho se animó a decirlo. Sí, pero antes de ese renglón dice, somos la tradición de Artigas. Ah, sí, el Uruguay es la tradición Artigas. Sí. Así, directamente. ¿Por qué hablando todo un poco esto también destacar? Pues estamos hablando de un músico referente de trayectoria desde la década del 70, a mediados del 70 hasta ahora, porque también tenés una larga trayectoria de docencia. Hoy hablabas de Nemus, pero tú sos uno de los responsables del TUM. No, ahora no, hace años que no. Ahí está. Fui cofundador, cofundador en el 83. Taller Uruguayo de Música Popular. Entonces, y junto con, según las declaraciones, lo que dicen tus estudiantes, junto con las canciones van un montón de... Sí, digamos, soy de una generación heredera quizás bueno, trabajo nuestro con Corio Naronian, con Daniel Vigliet, etcétera, ¿no? De Laura Gestarán, no trabajo nuestro, pero como referente, que la actividad cultural excede solamente el componer o tocar, no sé, en muchas áreas, ¿no? De ahí que, bueno, desde que llegué en el 78, estoy en el equipo de trabajo de ediciones Ayuitacuabé, o que, no sé, recuerdo. O sea, la idea es como generar, dentro del concepto de identidad, que se habla mucho de conservar y defender, pero la identidad cultural tiene que tener movilidad. La cultura, si no se mueve, entonces no solo hay que defender sino que también hay que construirla. Entonces hay que plantear, proyectar, plantearle cosas a la realidad, al futuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajábamos con el Choncho, inclusive, ¿no? En el año 81, que nos enteramos que había una murga de niños que se llamaba Firulete, y fuimos a trabajar pensando porque habíamos visto en un desfile del Carnaval de las Promesas que habían desfilado 9 comparsas Escola do Samba, ¿no? Y una murga. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, en el sándwich que somos entre Brasil y Argentina, a ver cómo lograr. Y no logramos que hubieran muchas más murgas de niños, porque trabajamos un par de años, pero logramos que fuera, no nosotros, por supuesto, estamos como apoyando ahí, que fue la cuna de un semillero de murguistas, ¿no? El Firulete, que fue Contrafarsa después, ¿no? Estaba el Pitufo con 12 años, creo 13 años cuando lo conocimos, estaba Edén Iturriós, estaba Alejandro Balbi, ¿no? Todos niños chiquitos, ¿no? Pero como eso, como el TUM, como Ayuitacuabé, ahora en este momento estoy en un lugar que se llama Centro Nacional de Documentación Musical Laura Gestarán, que lo dirigía Corium hasta su fallecimiento, y yo quedé ahora de coordinador, que tiene el legado de todo lo que la familia tenía de Gestarán en su casa, que el Estado compró. Entonces es como estar en un tipo de actividad. A veces me dicen, no estás tocando mucho, por más que el año pasado y el otro año hice ciclos largos de meses, pero yo a veces les digo, mira, uno crea hijos, compone hijos, compone libros, compone artículos, compone clases, ¿no? Y vos te planteás en un reportaje ahí en el video de Agadu, decís una cosa muy interesante, que vos no haces carrera, Sí. que decís, lo mío es un paseo musical, pero me parece que estás refiriendo a la carrera un poco interesada en la figuración, ¿no? Claro, sí. Te toma mucha energía codear o exponerte. Y hay que hacerlo. Claro, esa energía hay que emplearla en hacer cosas, ¿no? Te toma mucho tiempo tratar de aparecer. Y cuando los sellos tenían fuerza, que ahora ya no existen casi sellos con internet, que te exigían un disco por año. Exacto. Que es poner la carreta dentro de los bueyes. El asunto es precisamente hacer. Si lo que haces es válido, naturalmente va a influir, más allá que tenga tu nombre con luminarias arriba, digamos, ¿no? La idea es eso, tratar de hacerlo lo más posible, y yo te diría que aparecer lo menos posible, porque eso te toma tiempo, cambia las coordenadas, ¿no? Si vos decías que grabás cuando tenés algo para grabar. Claro, totalmente, por supuesto. Y también decías que al principio empezaste a
Y lo que te preocupaba era no fallar en tu perfección. Entonces hablabas del ego infantil, del ego adolescente. Y que ahora lo que te preocupa es encontrar la comunicación. Sí, claro. Y decir que estás aprendiendo recién ahora un poquito. Eso lo encuentro humilde, no lo encuentro en pose, pero realmente la comunicación espiritual es un huevo, ¿no? Claro. Sí. Lograr transmitir cosas. No hay problema, obviamente los egos, las clasificaciones lo tenemos todo. El problema es la lucha de egos y la lucha de egos con uno mismo. Cuando uno está más preocupado que le erraste y que van a decir ¿no? Si capaz que no le erraste nada y no pasó nada. O sea, no hubo expresividad, no hubo intercambio con la gente. En el silencio no fue un silencio rico, ¿no? Denso. A eso hay que preocuparse, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú trabajas exquisitamente la guitarra y la guitarra tiene ese riesgo de que podés quedar en una pulcritud vacía y taponeadora de los ruidos interiores, digamos. Y a veces se precisan ruidos exteriores para que salgan los ruidos interiores. Es muy fascinante todo eso. Yo trabajé toda la vida con Olga Pierri, tengo un hijo que está en Viena hace 17 años, y toda esa intrincada discusión sobre la técnica pura, la importancia del método carlevariano, pero a la vez, como decía Baranzano, Carlevaro era en técnica, era lo supremo, y Olga en expresión era lo supremo. Y a mí me decía Ripa, que Ripa tocó muy poco con Olga, hasta los 19. Me dice, pero a veces Olga me decía, dejá ese ruido. Porque era muy dura, muy autoritaria, así. Bueno, era como, para mí era como Torres García. Decía, dejá ese ruido porque ahí decís algo. Era como el revés de la trama, ¿no? Y yo me acuerdo cuando trabajábamos los arpegios y todo, ella no se preocupaba de decirte, no arpegies demasiado, no abras el bajo con la nota demasiado. Te dejaba. Y en algún momento lograba que saliera, no conmigo, yo soy escritor. Yo como guitarrista soy ahí, profesor, pero con mi hijo. Nacho se fue a los 20, después siguió estudiando, se graduó Magíster Artium con Álvaro. Y yo no le estoy notando a Álvaro, ¿sabes? Esa capacidad de Olga como docente. Si bien lo considero un genio y tal vez el mayor guitarrista que yo he escuchado, soy hermano de él de toda la vida, pero lamentablemente, lo digo al aire, no me interesa. Estoy escuchando que la gente que se recibe, Nacho, mi hijo se tuvo que abrir por la mitad de la carrera, se recibió con Álvaro, pero se dedicó al tango grelero. Y me dijo, viejo, yo pa' vieja con saco de piel no toco. Y bueno, y te comentaba por teléfono que me dice, ya me tengo bronca a Sor. Digo, bueno, tranquilo. No, ya lo que pasa es eso discutíamos mucho con Coriuno allá en Atlántida, nos trenzábamos. Y mi familia decía, pero no se peleen con Coriún. Y viste que Coriún era peleador, un hombre muy capaz y muy provocador también. Sí. Pero Coriún tenía razón ahí cuando me decía, pero che, tocan siempre lo mismo los guitarristas. ¿Por qué no tocan otras cosas? Y la verdad es que había un estándar de programa y de que eso se trasladaba a lo social, porque los conciertos de guitarra, que ya casi no hay acá, eran las mismas de Sor, las mismas de Moreno Torroba. Recién ahora estamos trabajando desde el año pasado con un grupo en una comisión en la Escuela Universitaria de Música para incorporar la música popular definitivamente. Es increíble. Desde que Tosar logró cambiar el nombre de conservatorio, pensando que empezar a ser un renovatorio, digamos, ¿no? Claro, un conservatorio ya conservatorio. ¿No? Una cosa es cambiar el nombre, pero después el problema es cambiar el paradigma, digamos, ¿no? Los contenidos. Exacto. Hasta hoy no se ha logrado ¿no? Incorporar, pero bueno, ahora hay el nuevo director, Leonardo Croato, está muy concienciado con eso. ¿Y ya es un hecho entonces? Sí. Ahora ya empieza desde acá. El 8 de septiembre empiezan 3 cursos, uno lo voy a dar yo, que es Música y Sociedad, pero después está Mauricio Ubal con un taller de letras, porque incorporar la música popular sin pensar en la canción y pensar en la canción sin pensar en la letra no existe, ¿no? Así estamos de letras, ¿eh? Estamos en el water. Sí, estaba bravo. Está Javier Cabra Cabrera para dar un curso sobre géneros uruguayos.
y también se va a incorporar como un área de bandoneón, se va a apoyar cursos que se daban con músicos invitados, pero que ya se incorporen. Va a estar Julio Covelli en la parte de tango, guitarra. Es extraordinario, no sabías. Sí, No, sí. es una gran noticia que está. Sí, hay todo un proyecto que en un momento se pensó en armar cátedras y armar tecnicatura, como le llaman. Yo no estoy muy no conozco mucho los términos universitarios, pero ya desde hace unos 20, 30 años en que la academia, tanto pública como privada, se decidió incorporar la música popular por razones de mercado, en realidad, pues hacen academias en donde saben que hay un mercado de gente que se anota para los resultados de curriculizar, digamos, ¿no? Lo popular, que generalmente tiene una tradición oral, básicamente, Sí, claro. no han dado buenos resultados, ¿no? Las academias de tango, por ejemplo, enseñan a tocar bien Piazzolla, o alguien se recibe tocando bien Pugliese, pero no hay para adelante. Esto que hablamos, ¿no? Es una cosa estática. O sea, cuando uno enseña técnicas, es algo que está tecnificado, ya está ordenado porque ya se hizo. Pero ¿cómo enseñar para lo nuevo? ¿Cómo enseñar para la creatividad? Que es el gran problema de cuando eso se academizan las cosas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, se decidió cómo simplemente sumar espacios de lo popular como para que los muchachos después a lo largo puedan decidir ir para acá y para allá. Eso estaba clavado que tenía que pasar, ¿no? Sin hacer dos cosas separadas que después son ellos y nosotros, digamos. Yo noté en muchas de tus canciones, sobre todo del 2013, de Autores en Vivo, noté que caes en los pecados que posiblemente evitabas. Que meter ruiditos, uñitas, hasta juegos de casi de percusivos con los ruiditos, que era el pecado de los años 80. Ahí tuvo gran importancia un estudio número 12 de Villalobos que hizo Álvaro en Montreal, que era tan indecente lo que hacía que hasta le rascaba con la uña, que no se animaba a tocarlo acá. Cuando venía yo decía, ¿por qué no tocas ese? Y viste que yo soy un payaso, me decía. Yo creo que Álvaro ahí le pegó un campanazo, ¿no? Después después sí volvió al repertorio más... Dejarlo tranquilo, Álvaro, que es un gran guitarrista. Sí, para mí el mayor artista que dio el Uruguay, no quiero exagerar. Pero bueno, estamos dando creo que escuelas. Lo que estás diciendo ahora, Rubén, me parece fabuloso, porque es justamente la mestización de la escuela. Exacto, claro. Porque se da siempre, el mundo popular tiene un montón de lógicas que no son las de lo académico, entonces entender dos lógicas a través del cristal de cada una, generalmente no se da, pero la suma y las mestizaciones dan una gran riqueza, ¿no? Generalmente los guitarristas académicos, por ejemplo, cuando rasguean, como lo aprenden... Sí, no saben. Claro, que parecen escolares rasgueando, ¿no? Me acuerdo, yo hace un par de años estuve en un simposio en Paraguay, en donde que se daba una cosa curiosa porque, paralelo a esto, pero que una persona dio un curso sobre Berkeley, que es una escuela fundada en Estados Unidos, que es muy famosa, una academia. Otro había ido a la escuela Ernesto Pascual para aprender el método y llevarlo a Paraguay. Otro del conservatorio local había dado una vuelta por América Latina para ver en los distintos conservatorios cómo trabajaban para irlo para Paraguay. Y yo decía, ¿y cuándo se copian a ustedes mismos? ¿Cuándo hacen ¿no? Elaboran algo que tenga que ver con sus propias necesidades en vez de copiar, ¿no? Siguen con el complejo de la Triple Alianza, en definitiva, sigue ganando la Triple Alianza, sigue ganando Stroessner, ¿no? Pero ahí estaba el señor que había venido de Berkeley, decía, el que toca jazz puede tocar cualquier cosa, decía. Y estaba Juan Falú por Argentina, y Juan le dice, pero vos podés tocar una chacarera, bueno, no tengo sabor, y el sabor es todo, le decía Juan. Pero ¿no? Muchacho. ¿No? El hecho de que no pero si Julian Bring no toca bien Villalobos, para mí. Bueno, por ejemplo. Ahora, ya que hablaste de Ayestarán, hay un tema que me interesa especialmente. En esa época, obviamente, siempre un músico que se siente de su comunidad tiene que tener raíces.
Y Ayestarán trabajó aquella vieja teoría de los años 40 del país musical, como que la banda oriental no era un país musical, sino que incorporaba el norte brasilero y el litoral argentino. Un bioma cultural, digamos. Sí. Y yo noto en tu trabajo, estuve revisando cuidadosamente, ¿no?, que siempre hay un elemento brasilero. Casi siempre hay como un jeitinho, ¿no? Como que tenés raíces, bueno, orientales, pues tenés un cielito, tenés un vals, pero no tenés vinculación con las vanguardias rockeras. No se nota en absoluto. En cambio, se nota vinculación con las vanguardias del siglo XX. Stravinsky, ainda más, Bartók, eso viene del lado de Corium, ¿no? Sí, la parte contemporánea sí, viene de los seminarios y el estudio con Corium, ¿no? Lo de los rockeros, yo crecí dentro de los rockeros porque también Beatles, Rolling Stone, eran Peñarol Nacional, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, ningún problema, digamos, ¿no? De todo lo que sea creativo de afuera. ¿No? Pero no se nota en tu música. Sí, puede ser que no, quizás porque en cierta época en donde muchos colegas agarraron más para el lado del pop o el sonido más eléctrico, ¿no? Yo puedo tocar una bossa nova, tengo un samba, por ejemplo, ¿no? Samba, claro, está. Pero por razones de que yo vivía allá, etcétera, entonces fue un juego entre, no de portuñol, sino entre español y portugués, un poco. Pero yo cuando veo acá a los muchachos haciendo bossa nova, me parece en ese pequeño país que somos un poco anacrónico, porque está bien que lo toques en tu casa, pero componer bossa nova y quedar ridículo frente a los brasileros, así como a veces... Sí, que son una fiera. Claro, que no tiene sentido, hacerlo, aprender, pero después intentar trabajar sobre las raíces, que está bien las raíces, siempre considerando que las raíces crecen, generan tallos, generan flores, polen, y después se generan otras raíces, ¿no? Las raíces también tienen movimiento, ¿no? Claro. Eso que hablamos hoy de que la identidad es móvil, que es muy importante, ¿no? Que a veces uno, como me pasó una vez, un muchacho me mostraba milongas que sonaban a los años 40, ¿no? Y me decía, viste, estoy en mi lugar. Yo decía, el problema es que suenan tan a los años 40 que no estás en tu tiempo. Claro. ¿No? El problema es cómo siempre renovar esas raíces, ¿no? Pero yo con los rockeros, a veces capaz que no sé, esta canción que tú mencionaste, por ejemplo, la de... ¿Tenés algún bend? Sobrevivientes tiene un toque sí. Esa tiene. Yo no lo niego, quizás inconscientemente cuando voy para un lado, digo, no, en este condimento para acá, prefiero cambiarlo por otro para que la invasión no me invada, sino yo invadir la invasión. ¿No? Sí, lo que no significa rechazo a ninguna cosa de calidad que venga de afuera, más allá de que... No se nota rechazo, pero se nota como que estás tratando de fundar eso que vos pedías, un territorio, terminar de fundar un territorio nuestro, mestizo, impregnado con vanguardias, impregnado con raíces orientales. Yo veo que hay algún filito brasilero, pero también no veo a Pachelbel, porque tenés canciones circulares, como es que hizo Fernando, La Casa de al lado también, ¿no? Tenés muchas circulares, y eso queda muy lindo, y no queda raro, eso es lo importante, porque si quedás raro, para mí perdés la llegada popular. Es el gran tema de la composición, ¿no? Cómo equilibrar redundancia y novedad para no cerrar los oídos a la gente, que te rechacen un porcentaje de información mayor del que pueden agarrar. Esa es la gran sabiduría de cómo, en cualquier terreno artístico, ¿no? Y te mandás unas modulaciones arriesgadas. Sí, puede ser. Sí, es que no. Yo, por ejemplo, no puedo enseñar esa canción a un alumno común y corriente. Me costaría a mí, además, sacarla. Es un problema de composición, ¿no? O sea, las mejores canciones son aquellas que logran ser
popularizables en el sentido de tocables, ¿no? A veces como te dicen, antes me decían, como, esa canción tuya es tan difícil de tocar que es muy buena. Yo decía, es difícil de tocar, está mal compuesta, le decía yo, pero bueno, cada uno ahí se maneja con yo su la estoy propia... enseñando a pesar de todo, Ujú. que la recuperé después de años, te decía, y le meto un re menor con el bajo ostinato, porque son gurises que recién empiezan a tocar, Ujú. y después en la mayor, el sol menor, la sostenido mayor y la mayor, Ujú. y lo están tocando hasta chiquitas, les encanta. Mira. Porque es un tema dolorido, Ujú. pasional. Sí, es un tema de eso que se lo agarrara un cantante melódico le funcionaría. Un poco, Claro, un poco retomando para no se me escape, que también quería, ya que nombraste a Laura Yestarán, Ujú. y un poco luego te voy a preguntar porque me interesa mucho el centro Ujú, que comenté. Ujú. Sí, lo que tú decías de la música, influencia brasilera, es lo que decíamos del artiguismo, ¿no? El Ujú. litoral argentino, sur brasilero. Hay un artista, un músico brasilero que escribió Estética do Frío, Ujú. Víctor Ramil. Víctor Ramil, que él es muy consciente, dice que él es brasilero, pero no es tropical, Claro. sino que es... No, claro. Entonces se está trabajando mucho, se está tomando conciencia porque es muy Ujú. joven todo Ujú. esto, ¿no? Todo Ujú. el nacimiento de la toma de conciencia de nuestra cultura mestiza. Ujú. Entonces, recabar, hablamos que el artiguismo no sabemos bien qué es en esta corriente cultural, litoral argentino, subbrasilero, todo esto. Ujú. Bueno, en fin, y ahí llegamos a Yestarán Ujú. como punto de partida de Sí, la frase estudio. favorita de Yestarán era: las fronteras culturales no coinciden con las fronteras políticas, exacto. porque fueron previas. Claro. Entonces, en general hay manchas, ¿no? Había un astronauta, me acuerdo, que después yo no registré el nombre, cuál de ellos era, ¿no? Que de allá arriba dijo una cosa, logró ser poeta, que decía: por más que miro de acá arriba, no veo la línea punteada que separa los países, decía. Los pájaros no precisan carnet de identidad para cruzar volando, ¿no? Que bueno, allá estarán precisamente en los años, digamos, él falleció en el año 66, empezó a hacer sus registros, sus casi 4.000 registros grabados en el año 43, y es un ejemplo en esa época que no era tan fácil de visualizar de diversidad, ¿no? Porque él grabó el portuñol de la frontera, grabó los géneros rurales, grabó las murgas, grabó las comparsas de candombe, grabó las comunidades de inmigrantes, ¿no? Grabó los cantos de los carreros, grabó el pregón de los heladeros. ¿No? Y todo eso está en el centro Claro, de documentación. claro, Qué claro. interesante. ¿Eh? Sí, sí, sí. El CDM ya sacó un disco con comparsas del año 49 en adelante, grabadas por Ayestarán, antes que se oficializara en el 56 el desfile de llamadas, por ejemplo. Ahora estábamos trabajando en otro que es un disco sobre el género estilo, que fue un género muy importante, precursor del tango, digamos, todas las modalidades y fraseos del tango vienen prácticamente del estilo, que durante 150 años estuvo en casi toda América Latina, mucho más, el género duró mucho más que lo que duró ha durado el rock, por ejemplo, ¿no? Y se han sacado un libro con fotos, porque Yestarán era impresionante, registraba el contexto cultural, digamos, ¿no? Escribía todo el contexto de la persona, sacaba unas fotos magníficas. Con el Centro de Fotografía sacamos un libro de músicos de las fotografías, algunas de las fotografías de Yestarán. Así que bueno, se va haciendo, ¿no? Ahora acabamos de sacar un libro que se llama Juegos y Rondas Tradicionales del Uruguay, que es el artículo que Ayestarán hizo cuando grabó a los niños cantando, digamos, ¿no? Con una película que hizo en el año 66, en donde registra La Farolera, San Severín del Monte. Está saliendo ahora un libro con ese DVD, ¿no? Constatando, ¿no? En esa época Ayestarán de que toda América Latina, por ejemplo, tiene alrededor de 100 canciones comunes. O sea, en toda América Latina se canta el arrorró, en toda América Latina, ¿no? Que el arrorró lo encontraba en las cantigas de Alfonso el Sabio en 1240, escrita, ¿no? La pieza del arrorró.
¿no? Y que se enseña en forma no institucional, porque nadie va a un lado a aprender a cómo jugar a Antón Pirulero. Los padres lo enseñan a los hijos y los niños lo socializan y se intercambian juegos en los patios. O se intercambiaban, es todo un terreno de estudio que ha pasado desde el autismo informático, digamos, ahora con todos los juegos de nuestra infancia, ¿no? Que es todo un terreno muy interesante, ¿no? Que los padres cuando juegan, qué linda manito que tengo yo, este dedo puso un huevito, el cincha poroto, eran todas cosas europeas antiguas que toda América Latina mantiene por tradición como cultura paralela. Es fascinante, ¿no? Sí, y él estudiaba ya en los años 50 eso, ¿no? Claro, y está todo registrado, Eso está están todo haciendo registrado, ediciones. sí. Y hay un sitio en internet Hay un donde sitio la en gente internet pueda que consultar. www.cdm de Centro Documentación Musical .gub.uy. Perfecto. Eso pertenece al MEC. Fue una pelea que dio Corium cuando en un momento parte del archivo Ayestarán lo compró un revendedor que lo vendió a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Miles de partituras. O sea que si queremos ir a ver la partitura del himno nacional tenemos que ir a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y cuando el resto que tenía la familia peligraba, Corium peleó y logró que el Estado lo comprara. Y después peleó con Daniel Vidar, con una serie, digamos, de intelectuales, digamos, ¿no? Como para que se fundara el CDM y que fuera el mismo concepto, un reservorio, documentación, digitalización, los musicólogos hacen consultas, se le dan información, y promotor de cosas, algo no un archivo fijo, sino, ¿no? O sea, ahora, en fines de septiembre, hacemos el 5º coloquio internacional, esta vez sobre música de infancia, a partir de este libro Juegos y Rondas. Se hizo uno de música y colonialismo, uno del tango, uno de músicas negras, uno de música indígena, y ahora está este de música de infancia. De todos esos coloquios están los libros con todas las ponencias, están todos digitalizados, se pueden ver en la página. La verdad, Rubén, que estos datos que estás esto diciendo, como se en dice, este país valen casi oro. nadie conoce ¿Viste? casi nada. Hablando de lo... ¿Es que, perdón? En este país casi nadie conoce casi nada de lo que pasa. Ayestarán es increíble, ¿no? Fue realmente lo que nosotros nos llamamos militante cultural increíble, un pensador, ¿no? Místico, además. Totalmente, ¿no? Tenían frases como, no sé, la cultura musical de un pueblo no se mide por lo que éste consume, sino por lo que éste produce. La cultura musical de un pueblo no se mide por la cantidad de gente que va al Solís a escuchar por enésima vez las maravillosas obras de Beethoven, sino por cómo asimila y produce cosas propias, ¿no? Como una alternativa casi ecológica, digamos, de seguir construyendo en forma autónoma, ¿no? La diferencia, ¿no? Porque en definitiva el gran tema es que los grandes países dominantes tienden a homogeneizar cultura para homogeneizar mercados. Precisan que todos nos vistamos con pantalones de tal tipo y como entonces la necesidad de una ¿no? La presencia omnipresente de esos grandes mercados no hay vuelta. El asunto como aquel concepto de antropofagia, ¿no? Como comer todo aquello para sacar productos propios, ¿no? No cerrarse reaccionariamente a eso, porque, ¿no? Ni tampoco pensar en un retorno pasatista. La historia no se desanda, digamos, ¿no? O sea, no es ir una hacia atrás a un pasado idealizado, sea indigenista, mestizo, criollo, sino, digamos, al saber que la cultura es un hecho móvil y que uno puede elegir su propio futuro, revisar todo lo hecho y elegir qué. Para ese elegir qué hay, tener herramientas conceptuales, ¿no? A mí siempre me interesó mucho esos mitos culturales, por llamarles, por los estadounidenses les llaman memes, ¿no? Cómo se generan células de identidad que después florecen, ¿no? Como por ejemplo la Cruzada Gaucha, por ejemplo, ¿no? Cuando en el 55 los payadores, todo el movimiento payadoril estaba medio en decadencia por una epidemia del polio. Dalton Rosas Riolfo con Emilio Riverón deciden, como se había cerrado el carnaval y demás, deciden recorrer los bares para hablar con payadores, para salir a recorrer el país como una forma de trabajo, y eso revitaliza el movimiento payadoresco, por ejemplo.
Es interesante. Ese tipo de hechos culturales que son maravillosos, que uno dice, bueno, algunos son, no es casualidad. Cuando eso que te decía que estuve en Paraguay, yo decía, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado acá? Bueno, hay mucho shopping. Ah, bueno, allá también. En los shopping hay mucho microcine, con la forma yankee de ver cine. Ah, bueno, allá también. Ah, se ha duplicado el parque automotor, con todos los peligros de contaminación, suponiendo que eso es progreso. Ah, bueno, allá también, le decía yo. O sea, no es casualidad que los cambios culturales, soja, papelera, todo digitado por los grandes mercados, ¿no? O sea, no hay azares en eso, ¿no? Cuando uno dice que tiene miedo a intervenir política culturalmente, ¿no? Él supone que hay un mercado que es inocente, ¿no? O sea, el mercado está generando hechos culturales y cuando uno no se mete en ello, por omisión está dejando que eso ocurra. Y ¿no? siempre hay un establishment cultural oficial que siempre es cagón y ningunea. Bueno, sí. Vamos a hablar de Julio Rey, que no sabemos dónde está enterrado. Cuando García Lorca vino en el 34 y le dijo a Enrique Amorín, que lo hospedaba, le hice un soneto al príncipe de la lengua castellana, Julio Rey, ¿sí? Quiero leérselo frente a la tumba. Y Amorín, de haber quedado verde, le dijo, pero no sabemos dónde está enterrado. Y Federico, que tenía mucho coraje, dijo, bueno, se lo leo igual. Entonces fue al cementerio central y eligieron una tumba al azar. Está bueno eso. Claro, ese es un símbolo, ¿ves? El hecho de que él está ninguneado, como decías vos, y están ninguneados ya estarán, en el sentido de que no se conoce. Yo te diría que en el IPA, o sea, los estudiantes de música no lo estudian, ¿no? En la escuela universitaria lo conocen muy poco, ¿no? Es como es un suicidio cultural, el hecho de no conocer el legado de aquellos que han generado insumos de ese nivel de calidad. Claro, ese nivel de base para toda una perspectiva. Totalmente, ¿no? Ahora, otro tema, y con toda la delicadeza y respeto que se merece el tema, pero ya tú que sos un estudioso bueno, lo que estás diciendo, que la verdad que está estupendo, que comparto totalmente. El tango nació orillero, periférico. Sí, sí. Ahora, en el siglo XXI, se da que grandes cantidades de personas son consumidores de lo que se llama cumbia, que es plena, creo, ¿no? La uruguaya terminó siendo una plena, sí. Y no termina de ser aceptado. Sin embargo, yo te hablo de sentires, pareceros, no tengo datos más allá de que siempre, lógicamente, uno era consumidor o de música popular o de rock. Entonces, pero no estaremos ante un fenómeno en los siguientes siglo XXI que nos queda, de un nuevo fenómeno de verdadera música popular, tan así como fue el tango, de esa insignia. La cumbia, es esto, lo que se llama como cumbia tropical, digamos. Pues viste que es algo que se habla y que se discute, no se acepta. No sé cómo es, ya te lo digo, orillero uno. Sí, no sé si se puede asimilar tan así, ¿no? O sea, lo que sí es que la música de un lugar son las músicas de un lugar, no solo aquellas que se generaron por mestizajes, ¿no? O sea, como sabemos, todas las danzas rurales son danzas europeas que pasaron a los salones y después se acriollaron en la campaña, digamos, ¿no? La ranchera, la polca, etc. Ahí está. Algunas de las que son canciones sí son locales, ¿no? Con un grado ya de mestizaje absolutamente diferenciado. Lo otro también tiene diferenciación, pero no como el estilo, ¿no? Como la cifra, como, ¿no? No encontrás nada muy parecido en Europa. Ahí trabajó mucho el Estarán. En recogerlas, sí. Claro, el gato. En recoger esos géneros. Sí, sí. Después están los rurales, que también tienen un mestizaje total, porque no escuchás en África algo parecido al candombe, ni en España algo parecido a la murga, más allá de las chirigotas, todo eso, pero a nivel de ritmo y de fenómeno, no son cosas como muy locales. Y después, en los 50, viene todo el fenómeno del rock, ¿no? Que ya tiene muchas décadas, más de medio siglo, que ya se fue estableciendo como local, ¿no? Y la vitalidad de las músicas tropicales que están en toda América Latina, que empezaron a florecer a partir de que después del 59 de la Revolución Cubana, Estados Unidos prohibió
la venida de los grupos caribeños. Entonces los Lecuona Cuban Boys, Xavier Cugat, Orefiche, ¿no? Los Habana Cuban Boys, dejaron de venir y se precisó productos locales que los sustituyeron. Mirá qué detalle, Y que inclusive Interesantísimo. el primer grupo que empezó, no debe haber sido primero, pero el primero más notorio fue Pedro Ferreira, ¿no? Que sintomáticamente se llamaba Isuku Banacán, ¿no? con el grupo, que a la vez que tocaban literalmente las guarachas y las rumbas caribeñas, se colgaban los tambores y hacían candombe. Claro. Que nosotros, bueno, con el CDM estamos pensando, no este año, pero el que viene, sacar toda la discografía de Pedro Ferreira en un disco que es un eslabón perdido, es una figurita que falta ¿no? Yo nunca lo vi nombrar. ¿A Pedro Ferreira? No, si yo Que por viene Martín, la llamada marcando el compás. ¿No? Hay un montón de canciones, digamos, que han regrabado, hasta el Canario Luna regrabó, que son repertorio de Pedro Ferreira, ¿no? Sé que mi viejo, cuando estaba de novio con mi madre, iban al Parque Hotel, llegó a ser bastante amigo del chiquito Orefiche, Ajá. que venía con el Lecuona. Que viene con los Lecuona. Y después todo eso, Ya. pero no sabía que fue por Estados Unidos. Claro, dejó y empezaron los productos locales y bueno, generalmente la gente, las personas precisan bailar, ¿no? Y si no tienen géneros propios, los importan, o a veces los importan paralelamente, ¿no? Bueno, En una también época... mi viejo y mi vieja bailaban en el Parque Hotel, Ujú, con Troilo, ujú. cantando Florial Ruiz. Bueno, pero ya en los 50, a fines de los 50, que es de donde estamos hablando, ya el tango como hecho vivo del baile comenzaba a terminar, ¿no? O sea, a nivel folclórico, entre comillas, más allá de que el tango Hay quien no entre. dice que el tango cayó junto con Perón. Puede ser. En una nota que leí sobre Piazzolla. Las coordenadas empiezan a cambiar, ¿no? Estamos hablando después de la posguerra, en donde Estados Unidos toma la manija del control audiovisual, ¿no? Incluido el cine y la música, ¿no? O sea que empiezan todo ese tema de sustitución ¿no? En la época de los 60, la época del cha-cha-cha, la época del mambo, la época del twist, la época del rock, con sus especies bailables, todas ellas, ¿no? Y ahí el tango comienza como su decadencia, Sí. ¿no? Como especie, ¿no? Como ocurre, ¿no? Cuando, como decía, bueno, el mismo Ayestarán decía, ¿no? Las danzas tenían una sucesión de etapas, ¿no? Una de ellas era de su vigencia correspondiente al contexto cultural, la otra era su decaimiento y la última era la incorporación en las academias, ¿no? Ahí va. O en los festivales temáticos, en donde ya no se bailaba como algo vivo, que está en las esquinas, sino que se bailaba como algo aprendido, generalmente endurecido, ¿no? A veces haciéndolo pasar como un hecho contemporáneo, que terminaba siendo turístico. Sí, ahí dio la guerra Piazzolla, ¿no? Sí, En los 60... Bueno, pero es correspondiente al hecho de que a medida que iba decayendo la vitalidad de la vivencia cotidiana del baile de tango, que él buscara una nueva salida que era por hacer un tango ya más complejo, absolutamente independiente. Sí, y no olvidemos que vos y yo lo vivimos, que Piazzolla saltó a la popularidad, porque yo conocía gente que decía que Piazzolla era un traidor al tango, pero saltó a la popularidad con aquel disco simple, Balada para un loco y Chiquilín de Bachín, porque recurrió a la canción de texto. Con Sí, él mismo decía, yo no soy popular, soy famoso, decía. ¿No? Pero bueno, volviendo al tema de la cumbia, ¿no? Llamada cumbia, que en realidad, como sabemos, la cumbia es un género de Colombia, que cuando uno lo escucha absolutamente distinto de lo que uno... Sí, una maravilla. ¿Está? Pero el pasaje que se fue haciendo acá, como lo cuentan ahora, hace unos años Juan Pellicer hizo una serie de historia de la música popular uruguaya que está excelente, en donde los propios músicos de música tropical, para dar un genérico, contaban cómo fueron llegando a la plena, cómo tocaban esto y la gente no bailaba, cómo hacían esto otro y la gente no bailaba, cómo hacían, ¿no? Y que terminaron encontrando un tipo de toque en donde la gente bailaba, inclusive pensando para un tipo de baile masivo, en donde la gente tenía poco lugar y no podía estar haciendo, ¿no? Y para toda aquella gente que en ese momento no tenía otros lugares donde bailar, no tenía el tango como, ¿no? Decayendo, el rock recién entrando, pero un tipo de música inglés, etcétera, que mucha gente no se reconocía en eso.
inclusive un tipo de baile, en el caso del rock, en el caso del tango, que fue el paradigma del baile abrazado, ya no enlazado como era el vals, sino de abrazo, ¿no? Sí, sí. De cercanía, ¿no? Interpenetrado. Ahí va. El rock se separaba, ¿no? En el baile rock la gente se separaba y bueno, los bailes, como decíamos, tradicionales, estaban en las academias, estaban en los festivales temáticos y demás. Entonces el baile de la música tropical llamaba a un montón de cosas, ¿no? Inclusive de un tipo de texto que a veces en la canción popular, como decía una vez Rada, contaba, ¿no? Que cuando ellos empezaban a tocar con tótem, iban a los bailes, la gente paraba de bailar para escucharlos, ¿no? Porque el hecho artístico muchas veces llama a la tensión y a la distensión, y las dos cosas están bien, ¿no? Claro. El hecho, si hay una letra en donde vos tenés que decir qué me está diciendo, quizás los pies ya no se te muevan igual, ¿no? Entonces un tipo de letra que no significa bajo texto, ¿no? O sea, en la canción popular vos tenés una canción, Mateo, pongámosle, se va la chola se va, que es una excelente letra funcional para el todo de la canción, que si eso tuviera una letra mucho más compleja, la canción se caería como unidad, ¿no? O sea, un texto puede ser un excelente texto funcional para una canción, que es diferente a un excelente texto cuando uno mira un poema o algo independiente del hecho musical, ¿no? Entonces, todo eso entra un poco en lo tropical, incluso con su naif o con su cursilería, pero ser cursi es muy difícil. Sí, Ser duda cursi decía, con altura, ¿no? quien huye de lo cursi cae en el hielo. ¿No? Por ejemplo. Entonces, eso está incorporado, o sea, estuvo incorporado, ¿no? A veces era criticado, claro, en la época más dura, de predictadura, ¿no? El que podían ser letras banales, pero la música tropical nunca buscó ser letras... Y muy vinculado a la clase obrera, ¿no? También, sí. En su momento la clase obrera también estaba muy vinculada al tango. Después comenzó ese cambio, ¿no? Sí, con el alimento de Gardel, ¿no? Uh-huh. Que estaba en todas las obras, en todos los... Vos caminabas, pasabas por una obra y estaba sonando el mago. Sí, sí, también. Uh-huh. Pero sí, sin duda, digamos, esa es una cuestión de prejuicio, como te decía, en la época, en donde todo lo que no hablara de temas sociales era sospechoso de banalidad, claro. Lo que no tiene por qué ser así, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Los temas sociales es uno de los tantos posibles temas, y puede haber canciones con temas sociales de mucho baja calidad en relación a otros que no los tocan, ¿no? Una canción de tema amoroso. Porque en el fondo el tema central, tanto en lo político, en lo no político, social o no social, es lo existencial. Sí, sí. Es que somos acá en la Tierra. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Cómo logra ese nivel de expresividad? Eso Citarrosa tiene una frase linda, ¿no? La mejor canción es la más política y la más política es la mejor canción, en el sentido de, sí. ¿No? de una canción de tema... Una canción buena ya era política en sí mismo. Exactamente. Y podía ser más política que una que explícitamente fuera mala canción en cuanto a su letra o que quisiera justificarse por la adhesión ético-política que le escucha sintiera por eso, pero eso, si es una letra de ese tipo, mejor que lo dejen por un discurso para un ensayo, claro, pero no para un hecho artístico. No, y te preguntaba por qué, tú dijiste la palabra, sí, correcta. Existe una especie de prejuicio, a lo cual me considero incluido, y no, pero curiosamente eso que decías también, baile, canción, que decrece. En el siglo, cuando comienza el siglo XXI, se regenera y dispara una modernización de su propio tipo, la plena, que hoy le llaman, no sé... Después se derivó en un montón de cosas. Claro. Y aparte, Posmo, ¿no? Sí, claro. Con Bianchetta. Pero lo que claro, digo, claro. no estaremos en este prejuicio de observación, indudablemente por pertenecer a cierta clase, sin duda alguna, frente a un fenómeno que en el futuro podrá ser visto quizás como el impacto del tango. Son cosas distintas, ¿no? Esa es una hipótesis que yo la he visto en varios lados, ¿no? Son cosas distintas porque son épocas distintas, ¿no? El grado de dispersión masivo que tuvo el tango y la manera en cómo se gestó con los mestizajes en su momento, españoles, negros, etcétera, ¿no? Es distinto a esta cosa más lineal de la avenida, sí, de lo tropical. Muy profundo.
Hay de todo. Las profundidades se miden por distintos tipos de cosas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, había un sociólogo colombiano que tiene una imagen linda, que decía que hay cultura de cadera para arriba y cultura de cadera para abajo. Los que tienen cultura de cadera para arriba hacen lo mismo que los que tienen cultura de cadera para abajo, pero cuando se emborrachan, decía, ¿no? Y el ser humano es cadera para arriba y es cadera para abajo. Claro. Y son distintos tipos de profundidades, más allá que en la visión burguesa, los bajos del cuerpo, los bajos fondos, las partes bajas, tienen las connotaciones peyorativas que conocemos, ¿no? Pero hay distintos tipos de profundidades, ¿no? Y bueno, una pareja bailando tropical, divirtiéndose y sintiendo el abrazo y teniendo el placer del cuerpo y con un texto amoroso que puede tener hasta picardía, ¿no? Dentro de las viejas frases ¿no? ancestrales de la cultura popular, con su grotesco y su carnaval y todo lo demás, quizás no sea menos profundo que un rey de rey sí. O en todo caso, es una profundidad distinta. No, yo me refería a que el tango, el tango en la década del 40, cuando florecieron todos los cantores posteriores a Gardel, las orquestas, ahí había ya te digo, insisto, mis viejos bailaban, y entonces estás bailando algo que es maravilloso musicalmente. Tiene letras, no todas, pero tenés Espósito, claro, Mansi, Cátulo. Son letras, claro. Sí. Y es como yo digo que es como un hojaldre de discursos superpuestos. Maravilloso, pero que además se baila. Así como nosotros bailábamos la porquería del Club del Clan, antes que aparecían los Beatles, y mis viejos bailaban con Troilo, cuando venía el Parque Hotel. Entonces eso es, en eso digo, me parece que es más profundo que la cumbia, ¿no? Es más completo, es una celebración de la vida. Sí, totalmente de acuerdo, pero siempre dijiste tú la palabra, tengo el temor que lo estemos observando con prejuicio. Lo del prejuicio, digamos, de la clase media ilustrada que se acerca a la militancia de izquierda en los años 60, por Revolución Cubana, es una de las cosas más difíciles de visualizar por el tema ideológico, ¿no? Que a veces esa persona de izquierda, generalmente formado dentro de la tradición burguesa de la educación formal, no se da cuenta de su propia contaminación conceptual. Que además que viene de barrios muy pitucos. Viniendo o no viniendo, ¿no? Todo eso que yo que sé, Paulo Freire estudió, ¿no? En el sentido de que el tipo de izquierda que se acerca a ¿no? Yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En los 60, los famosos grupos vocales, ¿no? Que intentaban hacer música popular, pero con emisión lírica y arreglos contrapuntísticos de academia, suponiendo que eso mejoraba el producto popular, ¿no? Y esos grupos vocales eran disfrutados por esa clase media de izquierda que le parecía que había mucho barro en los yupanqui, ¿no? Esa es una visión ideológica en el sentido, ¿no? de contaminada, ¿no? Se agarraron unas broncas yupanqui con eso terrible. Claro, ¿no? Entonces, que es el gran peligro y el gran tema, o sea, lo que en sociología se habla de ideología, no solo por su sistema de ideas, un sistema de ideología socialista y una, no sé qué, burguesa, ¿no? Sino por esta mezcla de conciencia verdadera y falsa, es una de las cosas más difíciles de procesar, ¿no? Para cualquiera, es el equivalente a lo que sería la psiquis en individual, o sea, después de la interpretación de los sueños de Freud, publicado en 1900, todos sabemos que no somos lo que decimos ser ni lo que pensamos ser, ¿no? Que hay un montón de cosas que vamos descubriendo de nosotros mismos a partir de por qué siempre repito la misma pareja, por qué tengo... O sea, hay todo un trabajo en relación al inconsciente que lo vamos dificultosamente comprendiendo. El equivalente a nivel social es este concepto de ideología. Y después... Uno tiene que entender cómo es su inserción y por qué puede decir con su ego y su dedito desde su supuesta cultura de cadera para arriba, estar señalando al otro sin darse cuenta, ¿no? De que están todos los, ¿no? de que estamos tan bien contaminados y que tenemos que ver, precisamos del otro para que nos vea el lunar en la nuca, que nosotros no podemos ver. Nos vemos raros cuando nos vemos filmados caminando, nos escuchamos cantando o descubrimos que somos, ¿no? que esa persona que le grita al otro, yo no grito, ¿no?
¿no? ¡No me grites! Claro, ¿no? O sea, digo, la persona que no nos podemos ver ni en nuestra psiquis individual ni en nuestra ubicación en la trama cultural. Pues porque Jung es muy decía, él está leyendo un libro, que vivimos la mayor parte del tiempo, estamos en este momento nosotros tres, mucho más en el inconsciente que en el consciente. complejo. Sí, es verdad. Continuamente. Aparte no podemos estar en la conciencia permanente porque hasta a nivel crítico, ¿no? Uno se vive, estamos sumergidos en una realidad que suponemos mucho menos real que aquella que soñamos. Claro. Entonces tenemos que convivir permanentemente dentro de la pecera, ¿no? Sabiendo que esto que estamos viviendo es un sistema irreal, un sistema que hay que cambiarlo, una estructura de la sociedad que no es... Después descubrimos, dentro de esa cuestión ideológica del pensamiento de izquierda, que no hay modelo, aquellos que venían con el manual chino, el manual ruso, el manual cubano, que no existe modelo, no existe manual de cómo es la futura sociedad, ¿no? Y que eso es parte de nuestra libertad de construir. Claro, no debe existir. ¿No? Que tenemos elementos, Ahí se produjeron graves errores. Por supuesto, pero eso todavía no se ha analizado suficientemente, ¿no? Porque todavía se piensa como, ¿no? Hay muchos todavía con el manual, o hay muchos que todavía están con bajar los brazos, decir, bueno, es lo posible, ¿no? Las papeleras, esto, aquello, lo otro es lo posible, si no el hecho de... No, si no la frase es lo que hay valor, ¿no? Ahí es esa necesidad de generar herramientas críticas y bueno... Por eso existe el montevideano, la autoridad. Bueno, aquí estamos. Claro, y la verdad, has dado insumos en esta conversación para la reflexión, que es lo que precisamos, necesitamos y nos gusta también generar el pienso en los amigos y la verdad, los puntos de vista que estás dando, no, si bien son lógicos una vez que lo escuchaste. Previo, estás dando herramientas muy interesantes. Yo tengo anotado acá, hice un apuntecito sobre ese recital que me interesa tanto de autores en vivo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en propósito, Ajá. que es una cosa muy, muy tierna, referido a una persona anciana, y hablas cuando el desprendimiento te ayude a cruzar el umbral. Después en Sumale, que era la que sustituyó al primigenio título Madrina, Sí, sí. dice, ahí vas a lo alto, ¿no? Dice, la ilusión de lo eterno. En pensar así, ¿cómo cargar la cruz si no hay entierro? Y en Flores en el Mar es una canción donde aparece lo que Jung hubiera dicho, el arquetipo de la Gran Madre. Yo, por ejemplo, a mí me interesa la figura de la Virgen María, pero para mí Iemanjá es lo mismo. Es el numen femenino que nos habita desde todos los lados, y eso a mí me hace acordar que una vez un colega tuyo, que no te criticaba, pero me dijo, no, pero por allá, por los años 82, 83, me dijo, pero no, lo que pasa es que Rubén Olivera es medio místico. Y a mí me hizo gracia, ¿no? Porque, como si eso fuera algo malo. Yo creo que hay una búsqueda mística, ¿no? de comunión con el cosmos. Se respira eso, hasta en tu manera de vocalizar. ¿De dónde viene eso? Bueno, en principio cuando uno se vuelve veterano, necesariamente se vuelve más místico, ¿no? Está llegando al umbral, como decíamos. Como decía Jung, la gran aventura, decía la muerte. Pero a mí siempre me interesó mucho dos cosas. Uno, la parte poética de las religiones, que necesariamente tiene que ser poética, claro, ¿no? O sea, las religiones o el arte, ¿no? Como, en cierta manera, como crítica. La necesidad de la evasión es una crítica de algo que precisa ser evadido, ¿no? La realidad, ¿no? Y después me interesaban siempre mucho la parte de religiosidad popular también.
en realidad Flores en el Mar y otra canción que está también en internet que se llama Fuerza de Orilla. Fueron dos canciones que yo hice después de enseguida de salido de la dictadura, cuando en el gobierno de Sanguinetti había una gran represión contra las religiones afro-brasileñas, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, todo lo que tiene que ver con Iemanjá y demás, que entraban los terreiros, los morían a palos, los llevaban, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre intenta ponerse del lado del débil, con razón, con sus razones, y las hice las dos por eso, ¿no? Y aparte siempre es muy poética la cuestión en aquella época incluso no era tan habitual que se llenaran las playas el 2 de febrero. Sí, es muy poética la figura. Además es una diosa blanca. Es una orilla blanca. Que nació como... Yo conocí al hijo de Augusto Torres, Marcos Torres, que es babalao. Y me explicaba que nació como diosa de agua dulce, porque nació en África. Se vuelve de agua salada cuando viene el río, cuando los esclavos la traen. En realidad creo que sí, es como una traslación de la Yanaína, ¿no? Que es la de agua dulce, ¿no? Yo no sé si nos dicen también como Santa Bárbara, ¿no? La transición, el sincretismo. Y el sincretismo ahí aparece con la Virgen también. Pero el hecho de llevar flores al mar, ¿no? Hay toda una cuestión que es como muy lindo, ¿no? Y aparte, en eso que hablábamos hoy, de respetar al otro en sus convicciones o en sus incorporaciones más profundas. Yo una vez leí, no me acuerdo de quién, que decía, ¿cómo no voy a respetar? Dice, mirá a esa señora frente a esa imagen que le estaba pidiendo a esa imagen. Si vieras qué consolada que se fue después de que la estaba mirando. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿no? El punto de partida es, había un poeta inglés, ¿no? Que decía, yo tengo solo mis sueños, amada mía, para ofrecerte. Entonces, a tus pies no tengo ni oro ni nada, a tus pies pongo la alfombra de mis sueños. Y terminaba diciendo, camina con cuidado, porque estás caminando sobre mis sueños. Qué hermoso. ¿No? Entonces, en cualquier sueño que uno tenga, una persona, lo primero es el respeto. El respeto y una tolerancia activa, ¿no? Porque el concepto de tolerancia como burgués en el sentido de unuf, o sea, bueno, te tolero, es pasivo. Claro. ¿No? O sea, una tolerancia activa. Y tratar de entender a esa diferencia del otro a partir del respeto y, por supuesto, la discusión y la crítica, un intento de ver las coordenadas culturales de por qué, en el respeto que yo tengo, que vos consumís esto, por qué, por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, la discusión normal, ¿no? de crítica. Bueno, y vamos a otro punto clave. Hay una canción que a mí me interesa especialmente, no sé si la tenés en dedo, Sobrevivientes. Poco, pero puedo intentarlo. En realidad, como es un problema de eso cuando uno está tocando poco, ¿no? Bueno, el tener en dedos, pero puedo. No, tenemos, a nosotros nos gustan muchas. Para no repetir interiores, digo, que gracias a Dios y a la Virgen es tan popular. Pero la de las visitas, claro. Bueno, el 1 de mayo también es muy popular. No sé. Yo, a diferencia de Piazzolla, no soy ni famoso ni popular. Bueno, pero en la música popular. No, como estando en organizaciones sociales y ese tipo de cosas. Sí, en ciertos ambientes, obvio. Sí, sin duda. No, pero aparte está bien, cada uno, los que son masivos se lo merecen, digamos, ¿no? por distintas razones. Sí, además ese misterio nunca se va a resolver. Claro. Y vos fuiste masivo de entrada. Porque cuando compusiste Redoblar. Ah, bueno, sí, la canción sí. Capaz que si preguntás de quién es la canción, no sabes que bueno, está bien, no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Y a veces pasa eso. Sí. Bueno, nosotros decimos que los escritores, yo tengo 40 libros y terminé publicando en internet porque ya los libros me los tenía que financiar de tanto que sufrí con los editores, que al final los regalaba y tampoco regalándonos la mayoría de la gente lo leía. Ahora el objeto del libro está totalmente desplazado, lamentablemente, pero bueno, la historia sigue. Y lo cierto es que empecé a tener lectores en internet y regalando mis libros. Entonces eso es un boludo. ¿Qué tiene eso de boludo? Escribir
Y volví al siglo XIX a publicar en entregas y después entrego el libro entero. La gente me dice, pero me gustaría tener el objeto del libro. Bueno, viejo, pero no se puede. No te lo distribuyen, no te pagan. Nosotros no queremos dinero, queremos llegarle. Lo que vos decías, ¿no? La comunicación. Entonces, vos hablas acá en Sobrevivientes. Bueno, primero, pobre del pueblo empezás, pero hay un momento que nombrás al padre. Y estás nombrando a Andresito Guacurari en la Isla de las Cobras. Y después dices, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Nos faltó valor, astucia o menos traición. Eso no es muy común en el repertorio tuyo. Ahí sos muy frontal y muy conmovedor. Me parece que es el momento de esa canción, ¿no? En este momento. Porque no es que esté bien o mal, simplemente que hay cierta caoticidad bueno, los que hablan de la piedad, pero no la practican. Claro, Sí, es una canción... Ese burocratismo de los sentimientos. Sí. Todos se ha hablado mucho del hecho de que en la etapa de resistencia multipartidaria, ¿no? Durante dictadura, que el tema social, bueno, bárbaro, pero que después lo general no cambió, la estructura no cambió, y es más difícil de cómo cuestionarla, de cómo comentarla, y bueno, quizás los cuestionamientos se han derivado hacia una que no está mal, ¿no? Agenda de derechos, ecología, incluso a verdad y justicia, ¿no? Que está bien, ¿no? El derecho... Está todo bien. Claro. Pero lo que no se produce son transformaciones radicales. Claro, ¿no? Y cómo mantener, encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo que Sandino Núñez dice, fricciones. Ya no se habla de revoluciones, se habla de fricciones. Porque si vos mejorás todo dentro del sistema capitalista, entonces no hay mejora porque no hay mejora cualitativa. Sí, son engañapichangas, digamos, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Sí, claro. Yo me acuerdo, siempre me quedó como imagen, ¿no? Cuando allá en Comercio y Rivera, ¿no? Las cristalerías del Uruguay, del Uruguay, sí. ¿no? Que cuando cerró, que se ocupó, y estuvo varios meses ocupada, ¿no? Primero eran todos los obreros, después eran menos, después no sé qué, después terminaron unos pocos, ¿no? Que yo pensaba cómo el capitalismo tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí. Tiene todo el tiempo del mundo con una fábrica cerrada, con sus capitales, y tiene todo el tiempo del mundo incluso con los gobiernos progresistas. Puede esperar una década, puede esperar, yo te espero, no importa. Sí. Si yo sé que si me llevo los capitales para allá, en algún momento te vas a desgastar, ¿no? Cuando, ¿no? Esas cosas de los cambios a medias, ¿no? Y es la gran problemática del Uruguay como problema, como país pequeño. Son todas formas de... ¿no? Eso no significa que uno no genere insumos culturales de defensa, que no enriquezca su oposición. Es que todo tiene que ser resistencia. Y para que no nos caigan en el asombro, en esa espera del capitalismo para devorar, transformar, o poner en la góndola del supermercado, lo tenemos ahora con los próximos consejos de salarios, actitudes. Han esperado 15 años en su evolución para justo... En fin, un poco para redondear. Sí. Y volviendo a el canto popular, la canción popular. Estado de situación, Rubén, de la canción popular y de ti, en este contexto de este Uruguay, de ya entrando en la segunda mitad del siglo XXI. Perdón, en la segunda mitad del cuarto, ¿no? Y bueno, la música en general siempre tuvo que ver con los contextos del momento, ¿no? O sea, a veces es difícil el qué decir, y el qué decir no me refiero solo a texto, ¿no? Sino también al lenguaje musical, ¿no? Que tiene su propia gramática y sus propios decires, sus propios sentidos, ¿no? A veces se supone que la música es muy abstracta por el racionalismo europeo de adjudicarle mensajes solo al texto, no a la palabra, ¿no? Cuando en general tiene sus propias características. Siempre la pregunta en cada época es ¿qué arte hay que hacer, ¿no? En este momento? ¿Qué arte hay que hacer para que en el futuro, cuando mire para atrás, no se vea que fulano era obsoleto, eran caminos,
eso es algo que uno nunca puede saber, ¿no? En esa combinación que todo... En este momento acaba de salir un disco que se llama, del grupo, es un grupo, son dos, se multiplican, pero son muy jóvenes, 20 y pico de años, que se llama Jardín Humano. Son 18 tracks, con una especie de manifiesto estético al final, que me gustaría que lo conocieras, recién salió. Yo participé un poco en la formación de algunos de ellos, pero más bien formación literaria, del texto de canción. Pero hicieron una cosa tan extraña que casi por momentos se destruye el formato canción. Sí, eso está pasando mucho, ¿no? Y está bien. Hay mucha gente trabajando, ¿no? Yendo un poco a tu pregunta. Siempre hay gente muy interesante. La vez pasada yo fui a un recital de varios de ellos, ¿no? Diego Azar, Ernesto Díaz, que trabaja sobre el portuñol, Charlie Ferret, un montón de gente. A veces en sus textos, por ejemplo, bastante crípticos, bastante cerrados, que yo pensaba, por ejemplo, los que iban cantando, que a veces tenían en su época también cosas bastante cerradas, pero ese público cautivo que no tenía dónde reunirse y que iba a los recitales, estaba muy abierto para encontrarle a las rarezas, buscarles un sentido precisamente por la época, digamos, qué me quieren decir, como, ¿no? Está paradójicamente. Que a esa época se habla mucho del doble sentido, que es verdad, pero se olvida de todas las propuestas estéticas novedosas que hubieron, ¿no? En esa época. Entonces, en este momento hay mucha gente trabajando. Es natural, por esto que hablamos, de que cuando a veces dicen, yo qué sé, la intendencia tal no tiene propuesta cultural, es parte de ese caos, ¿no? Cuando los grupos políticos mismos no tienen una propuesta cultural ordenada, ¿no? Entonces, eso que hablábamos hoy del arte, que atiende más a la distensión que a la tensión, atiende más a ser decorativa, lo que no significa que pueda ser mal. A mí me gusta y yo necesito llegar a mi casa y poner un incienso sonoro que me... Sí, pero el entertainer no. Sí, pero el entretenimiento es parte, ¿no? Sí, parte, pero digo, lo dijiste con un tono parte. No, digo, una canción muy crítica y muy novedosa y muy rupturista, en el cual al formato, si está bien hecha, es entretenida también, ¿no? No significa que esté fuera, ¿no? Pero a los muchachos parece que ahora, como parte de esa dificultad de visualizar y encontrar maneras ordenadas de oponerse al sistema, en los textos también, o sea, como que, ¿cómo decimos? ¿Cómo hablamos? Entonces, la parte existencial que decías tú va a una cuestión más interior y más críptica. Uno dice, ¿de qué está hablando, no? O se habla mucho, termina hablándose mucho del propio ombligo sin lograr conectarse con lo más colectivo, ¿no? Ahí, ¿no? Queda más difuso Pero este Jardín Humano está recogiendo consignas ideológicas, filosóficas, históricas, muy claras. Bueno, me alegro. Y yo se los digo a ellos porque somos muy amigos, hemos hecho algún tema juntos. Todavía no están afinando mucho. Pero, afinando en el sentido al cantar. De su canto. Pero hay momentos que el defecto de la desafinación se vuelve raramente un efecto. Desafinaciones. Y en esa política. Y te revuelven. Y en esa política rupturista, en la evolución de la música, hablábamos del año 78, el teatro circular era acústico, no tenían prácticamente amplificación. Sí. A hoy, estudios en la propia casa con, ¿cómo se llama? Autotuning, esto que no te permite ni desafinar. Sí, estos pibes se graban el disco en la sí, pero no utilizan esto justamente, que tú escuchas los discos, y no hablo solo de lo nacional, y es una... Afinación electrónica, sí. Sí, es una pasteurización. Bueno, Rubén, ¿podemos esperar algo en el futuro inmediato? Sí, siempre hay que esperar algo. Sí, yo quedé entusiasmado con ese plan que dijiste de la reconversión. A veces pasa de que uno, suponiendo que es un poco también ombliguista en el sentido de que supone que su realidad es toda la realidad, ¿no? Y a veces están ocurriendo muchas cosas por ahí que uno no conoce, porque la vida siempre puja, la vida siempre está ahí, sí, claro. ¿no? Uno supone que no hay y hay. El asunto es cómo conectar, cómo vincular, cómo generar insumos
ese pequeño hecho cultural que uno supone que no importa y ahí tan aislado que de repente es germen de otra cosa, eso que uno trabaja para las clases, ¿no? O en esto que hablamos del CDM, ¿no? Hay un montón de muchachos muy interesantes que están viviendo la transición tecnológica actual, ¿no? Eso de la ruptura del formato físico del disco, de la falta de disquerías, de la supuesta gran difusión de la globalización, cuando en realidad globaliza quien puede y no quien quiere, ¿no? Por las carreteras las grandes carreteras que no llegan, son muy pequeñas las que uno podemos mandar, ¿no? Los grandes Lennon de la vida son más conocidos internacionalmente que los grandes Citarrosas de los lugares pequeños, ¿no? Esos Claro. oldies que hablábamos hoy, las carreteras hay un intercambio desigual de bienes económicos y artísticos en esas áreas dominantes y dominadas, ¿no? Que eso no ha cambiado en la supuesta globalización. Entonces los muchachos estos están viviendo toda esa transición. Y me gustó mucho una cosa que dijiste en el programa ese cuando reflexionás, cuando haces un reportaje, lo difícil que es. Yo en guitarra no los preparo, pero la parte expresiva la voy dejando salir tranquilo. No tengo alumnos de gran nivel, ¿no? Hace 51 años que doy clases, pero llegan a un punto que yo ya tengo mi límite. Pero en literatura no. Y tengo talleres hace 20 años, hace casi 30 años. Ahí soy acuchillador, buscando la depuración. Bueno, para mí el punto de arranque en poesía, por ejemplo, es Julio Regres, que era técnicamente perfecto. Pero vos dijiste una cosa muy interesante, que es que a veces tenés que retraerte frente al nuevo que llega, porque viene con su luz. Y vos decís, si le arrimás mucha leña, le apagás la luz a él. Sí. Nunca se le puede apagar la luz, ¿no? Original, que el gran tema, yo a veces en las clases, cuando los muchachos componen y copian cosas, hacen cover compositivo, como le llamo yo, siempre le hago una frase: mostrame aquello por lo cual tu pareja se enamoró de vos, ¿no? O sea, mostrame aquello que te hace único, ¿no? Valorar tu individualidad, valorar esa luz. No se apaga, pero sí se oculta, ¿no? Que es el gran problema de las docencias, cuando hay cierta currícula de la docencia, que en donde gordos, flacos, altos, bajos, entran todos por el mismo sendero, ¿no? Había un gran docente alemán brasileño llamado Kohlreuter que decía: yo aprendo con el alumno aquello que tengo que enseñarle, aquello que más le sirve a él, claro, para que él llegue a ser aquel quien es. Nadie sabe todo, ¿no? Pero es que la vida está tan bien hecha que los interiores de cada uno de nosotros son irrepetibles. Totalmente. Pero si la persona no aprende escalas y supone que eso es música, no aprende a conectarse con su diferencia, con sus dolores, sus amores, aquello que lo hace diferente, claro, no lo vuelca, ¿no? Ahí hay mucha docencia que apaga la luz. Yo, por ejemplo, la gente piensa que tengo un problema personal y en realidad es que tengo un problema personal. Con este señor, el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Yo aprendí mucho cuando tenía 20 años y Vargas debe tener, yo tengo 70 ahora, Vargas me debe llevar 10 años. Fue un terrible niño precoz. Pero yo iba a la casa del viejo Netti. Y yo aprendí mucho de técnica con Vargas. Y pasados unos años, y Onetti me miraba, hasta un día me dijo: pero ese Vargas es un camelo. La gente piensa que yo lo ataco por el tema político. No es por eso. Simplemente para mí no existe. Es un montón de libracos con premio Nobel y ahora opina de todo y muestra los dientes, fue candidato a presidente, pero él no tiene talento comunicativo, es completamente congelado. Entonces la gente confunde que él maneja muy bien la palabra, muy bien, pero no dice nada. Tú agarrás a Rulfo, agarrás a Guimarães Rosa, agarrás a Onetti, y no le llega ni al tobillo, porque no le llega al tobillo a nadie. Eso es una gran confusión, pero eso a nivel global. Agarras a Borges, por ejemplo, y Borges dice todo, ¿no? Las milongas de Borges. ¿Te acuerdas aquella estrofita que debe ser la más, no sencilla, simple que se ha escrito en la historia de la música popular, porque la cantan?
Dice, entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la vida. Esa cosa es haber sido valiente. Eso es Borges, que posiblemente lo había escrito ya en penumbra, ¿no? Pues tuvo que meter mucho huevo para irse quedando sin la sombra, en la sombra. Entonces, yo a veces veo que en los lugares, en los talleres, en los seminarios, en las escuelas, en las academias, nunca sucede. No se deja llevar, no se guía hacia el alumno, hacia la percepción de lo profundo, de lo inédito. Que eso me parece que... Por eso quedé contento cuando dijiste se va a juntar ahora lo popular con va a estar Covelli, porque toda esa gente tiene un sesgo. Oíme, yo cuando publiqué mi primer libro a los 20 años, fui muy precoz, dejé una banda beat que tenía. Fíjate cómo tendría la cabeza formateada. Yo pensaba, un escritor no puede tocar rock and roll. Pero qué boludo, ¿no? En el fondo lo que no era la música. No es por insultarte, pero sí. Bueno, vamos a tener que... ahora, lo que te preguntaba era, ¿podemos esperar? Me refería a ti. ¿Estás preparando algo? ¿Tenés una idea de algún proyecto musical? Por suerte, el año pasado y el otro año trabajé mucho en un espectáculo. Como tenía y tengo hace años muy poco tiempo para dedicarme a la composición, y a veces uno se le derrumbra el tiempo, o sea, no... me dediqué a componer un espectáculo que se llamó Memoria para Armar, que hice 2 meses cada año, un ciclo de 2 meses en el Teatro Victoria, que bueno, para ahí fue lo que hice con más volcado en el terreno artístico, ¿no? Y ahora cada tanto toco en cosas puntuales, pero bueno, el CDM este año me tuvo totalmente absorbido. Estás bien absorbido. Sí, porque bueno, es un trabajo precioso y a la vez absorbente. Además, cuando hablas, transmitís la energía del entusiasmo. Sí, claro. Es la posibilidad de hacer cosas útiles, en este caso en el contenido por el Estado, que es un espacio que consiguió Coriún ahí, ¿no? Así que bueno, sí, hay mucha cosa que se está planteando para hacer, ¿no? Y eso me tiene, digamos, ¿no? Ese lugar, en el momento ese lugar, no sé cuánto estaría ahí, ni cuánto... Entonces hay que aprovechar la posibilidad que queden cosas ahí. Bueno, y una pregunta que tiene que ver con lo simbólico, lo poético, o lo metafísico, o lo que quieras. Pero extraño el componer, ¿eh? Extraño Y mejor, cuando, como decía el peludo Espínola, se ve que saqué la pata y saltó el chorro. Ojalá. No, yo digo, ¿cómo visualizás ese umbral del que hablas en la canción? O la gran aventura que decía Jung. ¿Sos de hablar de la muerte lapidariamente? No, pero confías bueno, en el misterio. Ahí va, quizás una vez el misterio que tú dijiste, por ejemplo, en toda la medicina china, uno de los símbolos del amor es el misterio, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del ideograma, ¿no? Me acuerdo de mi hijo una vez, chiquito, con 5 años, dentro de la poesía infantil, ¿no? De los niños que mezclan las palabras y los conceptos y terminan haciendo poesía, ¿no? Que me tiró del pantalón, yo estaba colgando la ropa, me miró y me dijo: papá, ¿el cielo existe o es un consuelo? Tremendo poeta. Y es linda la idea esa del misterio, ¿no? Mi hija me regaló casualmente una vez, cuando también chica, compró esos regalitos de hija en Día del Padre, que decía, ¿no? La vida es un misterio que no hay que tratar de entender, hay que vivirlo, una cosa por el estilo, decía, ¿no? Que esa parte del misterio es interesante. El año pasado tuvimos, como todos sabemos, muchas pérdidas, ¿no? Y cada pérdida uno se acerca más a esa disolución, esa extrañeza de la ausencia, ¿no? Del ser querido, ¿no? Que uno posterga porque en cualquier momento puede entrar ese ser querido, ¿no? Por Daniel Biglietti, por Washington Benavides, por Coriún, por Graciela Párez Quevalle, su compañera, ¿no?
Entonces uno como que empieza a convivir con eso y creo que inconscientemente a prepararse para eso, ¿no? Empieza a prepararse para algo que no suena tan terrible, sino que suena más allá de la tradición occidental, ¿no? Deja de ser aterradora para empezar a ser parte de la naturalidad, ¿no? Empiezas a ver menos, te empieza a doler todo cada vez que te levantás, siempre una exclamación de ¿no? En cada movimiento que nos va a pasar ahora. ¿Con qué edad estás vos ahora? Yo estoy con 63. Yo estoy con 70 y te puedo asegurar que los 70 son maravillosos. Uh-huh. Pero me he planteado además como fundamento cultural, de cultura profunda, llegar a irse enamorado del atardecer. Uh-huh. Es un huevo. Pero los sueños y las cosas me van diciendo que los bienestares interiores. Uh-huh. Y yo me planteaba eso, ¿no? Decía que la muerte no, la gran aventura, decía. Uh-huh. La psiquis no siente que se va a terminar. Uh-huh. Dice, ni mis pacientes ni mis sueños sienten que van a terminar. Uh-huh. Y Bocanera tiene un libro sobre Hellman que le puso precisamente Confiar en el misterio. Uh-huh. Lindo, lindo. Bueno, con estas palabras, más que palabras, con estas frases trascendentes, dejamos Nos diste una clase magistral. Sí. ¿Por qué? No, agradecerte haber venido en inclemencia climática invernal típica. Además, es nuestro aniversario compartir para nosotros, bien. tenerte de invitado. Y cómo lo que has tratado, los temas que nos ha ayudado a pensar, y a dar nuevas herramientas, sin duda, a nuestros amigos. Creo que cerramos un 13º aniversario montevideano. Bueno, agradeciéndote. No hubo música, pero hubo música igual. No sé, nos fuimos en charla. Pero... No, pero música va a haber ahora filmada. Filmada, bueno. Eso para el otro canal de los amigos montevideanos. Bueno, de agradecerte entonces. Bueno. Por favor, a ustedes, un lindo momento. Pudimos charlar unas cuantas cosas. Muy bien, gracias, Rubén. Bueno. Un abrazo.